Mientras que muchos estados mexicanos florecieron durante el periodo de colonización española, Chiapas, muy al sur, seguía en la pobreza debido a su falta comparativa de los recursos naturales. Pero en los últimos años, personas han descubierto recursos naturales porque había mucho café, petróleo, maíz, cacao y tierra para vacas. Los mayas en Chiapas estaban molestos por el trato injusto del gobierno central. Ellos quieren la redistribución de la tierra y condiciones mejores económica y social. El mismo día que NAFTA debía comenzar la operación, un grupo que se llama los Zapatistas se rebeló en Chiapas y sitió una base militar y muchos pueblos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional quería tener la autonomía plena y libertad global para los indígenas en Chiapas. Y antes de rebelarse, los zapatistas explicaron que estuvieron luchando por trabajo, tierra, casas, comida, la atención médica, educación, democracia, justicia, reconocimiento cultural y la seguridad. Aunque 30% de la energía en México es producido por Chiapas, 80% de las familias en Chiapas ganan menos que $250 por cada mes y 70% no tienen electricidad en sus hogares. Chiapas está dividida, como muchos desean de ver cambiar, mientras que otros prefieren la estructura social existente. Cuando los españoles conquistaron Sudamérica, muchas de las culturas indígenas estuvieron perdidas, pero en Chiapas la cultura indígena de Maya quedó muy fuerte. En el pasado, los conquistadores no vivieron en Chiapas porque pensaban que no había recursos naturales. Por eso no hubieron muchos mestizos o españoles en Chiapas. La mayoría de la gente estuvieron indígena. Guatemala también tiene una población indígena como Chiapas, pero los dos nunca unirse. En 1821, Chiapas unirse en un plan de paz con México, pero Guatemala no hizo lo mismo. Los grupos indígenas en Guatemala unieron y querían unirse también con Chiapas, pero los ricos en Chiapas querían ser parte de México. Tristemente, los ricos ganaron y Chiapas oficialmente se unió con México. Una parte pequeña de Chiapas que se llama Soconusco separó de Chiapas y hizo parte de Guatemala. Muchos años después, el dictador Santa Anna de México tomó Soconusco de Guatemala y lo regresó a México. Recientemente, el censo de México ha demostrado que el medio de las personas de Chiapas todavía hablan lenguas indígenas y solo 10% personas de Chiapas son de origen europeo. En 1994, el movimiento de zapatistas demostró que las personas de Chiapas todavía quieren ser separadas de México. Las personas del Chiapas querían su independencia mucho recientemente porque los ricos han realizado que hay muchos recursos naturales en Chiapas y están tratando de tomar la tierra de los indígenas. Como el problema en Chiapas, la tubería del acceso de Cota ha causado una división entre indígenas y colonos sobre derechos a la tierra. El tribu Sui ha vivido en el lugar donde la compañía de la tubería está construyendo la tubería para transportación de petróleo más fácil por muchos años. Este proyecto tomará esta tierra cruda y pura en total, mientras los Estados Unidos reconoce los derechos a la tierra de los nativos después de muchos años de opresión. Bajo las leyes, la gente estadounidense otra vez
quieren esconder sus problemas medioambientales sin consideración a los nativos. En Chiapas, los orígenes de sangre y cultura son la raíz por todo de la segregación y por todo del odio. En los Estados Unidos, el mismo problema de injustificada superioridad con el base de sangre o cultura ocurre cuando el gobierno toma los derechos de la gente de mayoría. Por otra parte, el problema de Chiapas se parece como Cal-Exit en los Estados Unidos. Ambos problemas han venido de un desacuerdo fundamental entre la gente de Chiapas y de California con el gobierno del país. En Chiapas y California, el desacuerdo es sobre el tratamiento de grupos marginalizados como la pobreza en Chiapas o inmigrantes en California. Chiapas y California han pedido para una separación del país. También Chiapas y California no han estado de acuerdo con sus presidentes ni en la separación ni en sus protestas para justicia. Otros conflictos que están ocurriendo en el mundo latino dan percepción en soluciones para el problema de Chiapas. La guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno ha producido acuerdos de paz que también se aplican al problema de Chiapas. Presidente Juan Manuel Santos de Colombia ha ofrecido unos asientos en el Congreso a los luchadores de guerrilla en cambio por paz por la guerra que duró un medio siglo. A pesar de que los móviles de FARC y los zapatistas son diferentes, la paz de Colombia también es útil para Chiapas. Presidente Enrique Peña Nieto podría proponer acuerdos similares que dan un número limitado de asientos de Congreso a los zapatistas. Esos asientos podrían ser añadidos al Senado de la República o a la Cámara de Diputados. También los zapatistas debían aumentar sus asientos con la votación anual. En Colombia, el gobierno federal dejó a sus generales de las fuerzas revolucionarias para tener posiciones en el gobierno después de un tiempo acordado. Si los zapatistas ganarán un número significado de asientos en el Congreso después de unos años, sus generales podrían tener posiciones en los departamentos. Otra causa de conflicto en Chiapas se presentó cuando el gobierno mexicano permite la privatización de tierras de ejido. Eso se ocurrió unos años antes de NAFTA. Los ejidos fueron tierra de la comunidad que fue dividido entre agricultores pobres que usaron la tierra para sus necesidades individuales. Pero, en 1992, el gobierno mexicano aprobó una ley que empezó el proceso de vender la tierra ejido a dueños privados. Esa acción empieza un rebelde de los zapatistas. Una solución por ese problema es la redistribución de poco tierra ejido a las personas indígenas. Esa garantiza tierra para los pobres y también les da oportunidades iguales.